Bienvenidos al práctico 14 de habilidades cognitivas. Soy el licenciado Matías Martínez y hoy estaremos trabajando con el test Addenbrooke Cognitive Examination revisado, o ACR, utilizado para detectar disfunción cognitiva en pacientes con demencia. El ACR evalúa 5 dominios cognitivos: orientación y atención, memoria, fluencias verbales, lenguaje y habilidades visoespaciales. Respecto a los contenidos que vamos a estar trabajando, vamos a ampliar algunas características sobre el ACR, aspectos de su administración, cómo se componen los distintos subtests y cómo es el apartado de puntuación e interpretación de los resultados. Bueno, en esta última diapositiva vamos a encontrar lo que es la bibliografía. Vamos a tener por un lado la ficha de cátedra del contexto neuropsicológico, ¿sí? La evaluación en el contexto neuropsicológico. Y por otro lado vamos a tener lo que es el texto de Torralba y el equipo de Manes de la validación de la versión en español del ACR. Cualquier duda y cómo conseguir la bibliografía, consulten con su docente de prácticos. Bueno, bienvenidos al práctico 6. En este vamos a analizar Addenbrooke Cognitive Examination, o mejor dicho ACR, ¿sí? Por revisado. Hay 3 versiones: la original del año 2000, la revisión del 2006 y la adaptación por el equipo de Torralba, ¿sí? En el año 2010. Tenemos la validación en la versión español del ACR, que fue hecha por Torralba, Roca, Glengrach, Bonifacio, Raimondi y Manes. Es un test de screening y logra un rastreo inicial en cuanto a alteraciones cognitivas. Algunas pautas para la administración, ¿sí? Antes de comenzar, verificar si el sujeto requiere el uso de anteojos o audífonos y que tenga colocados estos al momento de la evaluación. Al comenzar la evaluación debemos decir que voy a hacerle algunas preguntas y luego le voy a solicitar que realice algunas tareas, ¿sí? ¿Alguna duda? Si no, comencemos. Al culminar la prueba, le agradecemos la colaboración al sujeto y nos despedimos. Dentro de las áreas que nosotros vamos a evaluar con esta técnica encontramos fluencia verbal, habilidad visoconstructiva, atención, lenguaje, memoria y orientación. Vamos a ir analizando cada una de ellas y empezaremos por la que es orientación, ¿sí? Que sería la orientación de sí mismo en relación a sus alrededores, tanto con objetos como personas, que requiere de una integración entre la atención, la percepción y la memoria. Es decir, permite establecer un nivel de conciencia mínimo y un estado general del sujeto. Luego encontramos lo que es atención, que es un proceso cognitivo y conductual en que establecemos una concentración selectiva hacia ciertos estímulos o aspectos de información mientras ignoramos otros. En este sentido podemos encontrar distintos tipos de atención, por ejemplo una atención inmediata, cuando le solicitamos hacer actividades de deletreo hacia adelante, de números o de letras, por ejemplo cuando tomamos la tarea de dígitos, ¿sí? Por ejemplo 9-3, y solicitamos que dentro del span de atención nos repitan esos mismos números en el orden que se lo dijimos. Tenemos también una atención sostenida, cuando por ejemplo tenemos unos ciertos dibujos que tiene que encontrar y tiene que ir pasando uno por uno sin saltearse y encerrando, por ejemplo, o marcando de alguna forma aquellos ejemplos que tienen en el enunciado a medida que se van repitiendo. Como así también tenemos la atención alternante, cuando tomamos el TMT o el Trail Making, que tenemos que ir cambiando de números y de letras, por ejemplo, en la parte B. Ahora pasamos a lo que es el apartado de memoria, que es un proceso que implica 3 pasos: la codificación de la información, la fijación de la información y la evocación de la misma. ¿Sí? Tenemos distintos tipos, por ejemplo, la de memoria verbal, en la que se le da al paciente una lista que tiene que ir recordando, se le va a ir repitiendo una serie de veces y debe repetir la cantidad de palabras que se acuerde de esa lista. Otra, por ejemplo, memoria de trabajo, ¿sí? Que le pedimos,
al paciente le damos una serie de dígitos que él tiene que repetir en el orden que nosotros se los decimos, o de forma inversa. O también la memoria episódica, que bueno, tiene que ver más con los recuerdos de la persona que están ya fijados en su historia particular. Luego tenemos la habilidad del lenguaje, ¿sí? La función del lenguaje, como un sistema complejo de signos que es usado para pensar y comunicarse. Por ejemplo, entre algunas técnicas podríamos encontrar algunas de confrontación visual, como fue el caso del Mini Mental cuando vimos el apartado de denominación, que era presentarle un objeto, por ejemplo un lápiz o un reloj, para que el paciente pueda verlo y nos pueda decir cuál era ese objeto. En este caso también podríamos encontrar el test de Boston, que encontraríamos ciertos dibujos que el paciente debería denominar por confrontación visual. Luego podemos encontrar fluencia verbal y habilidades visoconstructivas. ¿En qué consiste cada una de ellas? Por un lado, la fluencia verbal es la capacidad de producir un habla de forma espontánea, sin excesivas pausas ni fallas en la búsqueda de las palabras, mientras que las habilidades visoconstructivas tienen que ver con la capacidad de analizar la información visual que existe en nuestro entorno. Por ejemplo, una de las habilidades visoconstructivas puede ser evaluada ya sea con el Bender o también con la figura de Rey, ¿sí? Que más de uno de ustedes puede llegar a conocerla. En esta imagen podemos encontrar un claro ejemplo de lo que es visoconstrucción, en el que se le muestra una imagen al paciente, ustedes le deben conocer, es la figura compleja de Rey, y se le pide primero que la dibuje tal cual la ve y después se le pide también un recuerdo evocado sobre el dibujo. Vamos a ir a lo que es la administración y vamos a empezar por el apartado de orientación. Tenemos dos tipos de orientación, la temporal y la espacial, ¿sí? En cada una de estas vamos a tener un máximo de 5 puntos a obtener. Y vamos a iniciar por lo que es orientación temporal. Le vamos a preguntar al paciente en qué día estamos, en qué fecha, en qué mes, la estación del año y en qué año estamos, ¿sí? Por cada acierto va a obtener un punto. Luego pasamos a lo que es orientación espacial. También vamos a tener un máximo de 5 puntos a obtener. Y le vamos a preguntar en qué lugar estamos, ¿sí? Es el lugar que se está tomando la evaluación. En qué piso estamos, en el caso de estar en algún departamento o en algunos pisos de hospital. En qué barrio, en qué ciudad y en qué país estamos, ¿sí? Vamos a otorgar también un punto por cada uno de los aciertos que tenga y el total de orientación, sumando temporal y espacial, será un máximo de 10. Ahora bien, vamos a solicitarle al paciente o al evaluado que nos repita 3 palabras, ¿sí? Le solicitamos primero que espere que nosotros las digamos para después repetirlas. Una vez que lo haga, le vamos a solicitar que tenga esas palabras en su mente porque más adelante se las volveremos a pedir. Por cada respuesta correcta de pelota, bandera, árbol, que ha repetido de forma correcta, obviamente, va a obtener un punto, ¿sí? Con un máximo de 3 puntos. Luego de eso pasaremos a lo que es el apartado de sustracción. Vamos a partir del número 100 y vamos a restar 7. 7, 7, ¿sí? De número 100 vamos a restar 5 veces 7. Lo importante en este apartado es no que el paciente responda de forma correcta todas las veces, sino que las sustracciones que realice son las indicadas, ¿sí? Van a poder encontrar aquí el ejemplo de lo que es esperable y de las sustracciones que realiza correcta o no. Por ejemplo, 93 menos 7 ha respondido 81. Eso es incorrecto. Pero cuando le pedimos que a 81 le reste 7, responde 74. En ese sentido, la sustracción es correcta y van a indicar que en este ejemplo va a contar con 2 puntos. Bien. Ahora, hay una salvedad. Y mismo lo van a encontrar aquí dentro del apartado del cuadro que va a decir: si el sujeto se equivoca, continúe desde el valor respondido por el sujeto. Por ejemplo, 93, 84, 77, 70, 63, que es un puntaje de 4 en este ejemplo. Ahora bien, otorga un punto solo en las respuestas correctas.
y pedir al sujeto que deletree la palabra mundo. Luego que deletree la palabra mundo correctamente, se le va a pedir que deletree esta misma palabra al revés. Y el puntaje es el número de letras en el orden correcto, en el orden inverso. Vamos a tomar el deletreo solo si el participante comete al menos un error en la tarea anterior, que es la de la resta de la sustracción de 7. ¿Sí? Y vamos a tener en cuenta el mejor puntaje que ha obtenido de estas dos pruebas. Para el apartado de memoria, vamos a solicitarle que evoque las 3 palabras que le habíamos solicitado al paciente, que recuerde que más adelante se le íbamos a pedir. Bien, en este apartado le solicitamos que nos diga las que recuerde, ¿sí? No hace falta que lo forcemos. Y va a ser independiente del orden en que nos diga para la obtención del puntaje. Entonces, las 3 palabras que nos tiene que decir es pelota, bandera, árbol. No importa si nos dice bandera, árbol, o si nos dice solamente árbol, o si nos dice árbol, pelota, bandera. Es independiente el orden. Siempre que las diga, las 3 obtiene el puntaje total. En caso que diga una sola o no importa el número que diga, mientras sea la palabra correcta, obtiene un punto por cada una. Pasaremos a lo que es el apartado de memoria. Le vamos a leer textual lo siguiente. Voy a decirle un número y una dirección y me gustaría que la repita después de mí. Vamos a hacerlo 3 veces para que pueda aprenderlo. Luego se lo volveré a preguntar. Si el paciente empieza a repetirlo junto con el examinador, le solicitamos que espere que nosotros terminemos de decirlo para que empiece a repetirlo. ¿Sí? Se le va a otorgar un punto por cada elemento recordado de forma correcta. Luego de puntar el primer trial, realice la tarea 2 veces más exactamente de la misma manera. Se debe registrar la puntuación de cada trial, pero, y esto es importante, para el score final solamente se va a contar el trial 3. Ahora vamos a pasar a otro tipo de memoria, la memoria retrógrada. ¿Sí? Y vamos a preguntarle al paciente ¿cuál es el presidente actual? Esperamos la respuesta. Vamos a la siguiente. ¿Cuál fue la primera mujer presidente en la Argentina en la década del 70? Esperamos la respuesta. Vamos con la siguiente. ¿Cómo se llama el Papa actual? Nos responde, vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál fue el presidente estadounidense asesinado en la década del 60? ¿Sí? Por cada pregunta respondida de forma correcta va a obtener un punto. Bien, pasamos al apartado de fluencia verbal. Vamos a tener 2 tipos, la fonológica y la semántica. Van a haber distinciones en cuanto a cada una de ellas dos. ¿Sí? Por ejemplo, en la fonológica, voy a decirle una letra del abecedario y quisiera que usted dijera la mayor cantidad de palabras posibles que pueda con esa letra, pero que no sean nombres propios de personas o lugares. ¿Está listo? Tiene 1 minuto y la letra es la letra P. Hay que tener en cuenta que mientras estamos haciendo esta tarea, ustedes van a tener que realizar por cronómetro el control de que se cumpla 1 minuto y en ese minuto terminan de anotar las palabras. Bien, ahí terminamos con lo que sería fluencia fonológica y pasamos a fluencia semántica. Le vamos a solicitar ahora que nombre a todos los animales que pueda, comenzando por cualquier letra. El paciente puede equivocarse y decir solamente animales o nombres de animales con letra P. En este caso, podemos repetir las instrucciones si es necesario. Vamos a pasar a lo que es lenguaje en cuanto a comprensión. Y si bien en el Minimental le habíamos dado al paciente una instrucción para que realice de forma conductual, vamos a realizar esa misma instrucción. Se le va a dar, por ejemplo, el cartel que diga cierre los ojos y el paciente debe ejecutar esa orden. ¿Sí? Si la ejecuta de forma correcta será un punto. Ahora bien, también habíamos hecho otra tarea en cuanto a instrucciones básicas, que eran 3. Antes de hacer esta tarea se le había preguntado al paciente si era zurdo o si era diestro. En caso de que sea zurdo, le vamos a solicitar que tome
el papel que nosotros le vamos a dar con la mano derecha, que lo doble por la mitad y que luego lo ponga en el suelo. Si realiza estas instrucciones básicas en forma correcta, conseguirá un punto por cada una de ellas, con un máximo de 3. En caso que haya alguna de esas que no haya logrado realizar, se le da un punto por cada orden cumplida. El máximo de puntos es 3. Ahora pasamos a lo que es lenguaje, pero en escritura. Ahora le voy a pedir que en estos renglones escriba una oración. Si escribe una oración que cuente con sujeto y verbo, va a ser una oración correcta y va a recibir un punto. En caso contrario, no obtendrá ningún puntaje y deben considerar que no es correcto una oración del tipo feliz cumpleaños o lindo día. ¿Sí? Seguimos con lo que es lenguaje, pero esta vez en la parte de repetición. Le vamos a solicitar al evaluado o la evaluada que repita cada una de las siguientes palabras después que yo se las diga. Hipopótamo, excentricidad, ininteligible, estadístico. ¿Sí? Bien, entonces va a obtener 2 puntos si todas las palabras están correctas. Va a obtener un punto si 3 palabras fueron correctas y 0 si solo leyó 2 correctas o menos. Vamos a la segunda parte del lenguaje de repetición y le vamos a pedir al paciente o al evaluado que repita 2 frases. La primera es: el flan tiene frutillas y frambuesas. La segunda es: la orquesta tocó y la audiencia la aplaudió. Va a obtener un punto por cada respuesta correcta con un máximo de 2 puntos. Continuando con el apartado de lenguaje, vamos a ir a la parte de denominación y le vamos a mostrar una serie de imágenes al evaluado o la evaluada que tendrá que decirnos a qué refieren. ¿Sí? Por ejemplo, van a encontrar un canguro, un reloj, un pingüino, ¿sí? Una corona. Va a tener que ir denominando cuáles son esos objetos o animales que va a encontrar. Siguiendo con el apartado de lenguaje, vamos a pasar a la parte de comprensión y se le va a mostrar los dibujos anteriores, ¿sí? Y se le va a pedir lo siguiente: que señale cuál se asocia con la monarquía. Esperamos que nos señale. Si el paciente nos dice este, ustedes pregúntenle cuál. Y a lo sumo que se lo señale, ¿sí? Que ustedes puedan ver cuál es el que esa persona les está diciendo que es el que se asocia con la monarquía. Bien. Pasamos al siguiente. Señale cuál es un marsupial, ¿sí? Si le señala que es el canguro, es correcto. Pasamos a la siguiente. Señale cuál se puede encontrar en Antártida. Pingüino. Bien, pasamos al siguiente. Señale cuál se relaciona con la náutica. Bien, tenemos los 4 puntajes correctos, un máximo de 4. Pasamos al siguiente apartado. Bien, en la parte siguiente, que es de lenguaje en cuanto a lectura irregular, se le va a pedir al paciente que lea las siguientes palabras, se les va a mostrar las palabras impresas en papel y se le va a otorgar un punto si todas las palabras son leídas correctamente, ¿sí? Estas palabras son jazz, lasaña, gin, hippie, jumbo, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente nos dice jazz, lasaña, gean, hippie, jumbo, sería de forma incorrecta, entonces no tendrían el punto correspondiente a este apartado. El siguiente apartado es el de habilidades visoespaciales y vamos a tener una serie de dibujos que el paciente deberá realizar, conteo de puntos y la visualización de letras que tendrá que decir cuál es la letra que corresponde. Vamos a encontrar entonces el pentágono, que ya se vio en el mini mental. Tendrá que realizar la copia del dibujo. Tendrá que ser una figura de 5 lados cada una que formen un rombo. Y después va a tener que realizar una copia de un cubo también que sea lo más fiel posible al cubo que les vamos a mostrar. Y después el dibujo de un reloj, ¿sí? Ahora vamos a entrar en detalle de lo que es la copia del reloj. Se va a empezar por el lado del círculo, se le va a pedir primero que haga la parte externa,
Después que haga los números arábigos, obviamente del 1 al 12, como corresponde en un reloj. Y después se le va a pedir que escriba o que denote la hora 11 y 10. ¿Sí? Obviamente van a tener que respetar el tamaño de las agujas del reloj, que sea la hora indicada. Después se le va a solicitar que realice un conteo de puntos, ¿sí? Que debe hacerlos todos de forma correcta, obtendrá un puntaje total de 4. Y bueno, las letras incompletas, que tendrá que decirnos cuál es la letra que sería la que se ve. Bien, pasemos a lo que es la copia del cubo en cuanto a puntuación. Vamos a obtener entonces que el cubo debe tener 12 líneas para que pueda sumar los 2 puntos correspondientes. Vamos a ver ejemplos aquí de alguien que no pudo realizar la copia como es debido, otros que sí, pero no es un puntaje perfecto, y otros que realizan la copia como corresponde y obtienen los 2 puntos. ¿Cómo podemos ver las diferencias entre los puntajes para poder atribuirle el valor correspondiente a nuestro evaluado? Si las proporciones del cubo no son perfectas, la puntuación es de 1. Y también se le da un punto si el cubo tiene menos de 12 líneas, pero mantiene la apariencia general. Si no pudo realizar las 12 líneas correspondientes a la figura del cubo, no se le da ningún puntaje. Y si posee las 12 líneas y la forma del cubo como corresponde, obtiene los 2 puntos. Muy bien, ahora vamos a pasar al puntaje del reloj, ¿sí? Que es un puntaje máximo de 5. Y vamos a tener 3 apartados. El primero es el círculo, con un puntaje máximo de 1. Y este se consigue si el círculo es razonable, es decir, si está bien dibujado y no es ninguna otra figura geométrica. Luego pasamos a números y agujas. Cada uno de estos apartados tendrá un máximo de 2 puntos. El apartado de números, el paciente obtendrá 2 puntos si los números se distribuyen en el círculo, al interior claramente del círculo. Un punto si todos los números están incluidos pero mal distribuidos o se encuentran fuera del círculo. En el caso de la obtención de 0 puntos es que no se incluyen todos los números. Ahora bien, en el apartado de las agujas, el puntaje total de 2 se obtiene si están bien dibujadas, con diferentes longitudes y en el lugar correcto. En caso contrario, se dará un punto si están bien colocadas, pero con un tamaño igual. Y también se dará un punto si se coloca solo una en la hora correcta o si solo una tiene la longitud adecuada. Tenemos el ejemplo en esta diapositiva en el que puntúa 1 porque solamente dibuja el círculo bien, el segundo ejemplo porque puntúa el círculo y al menos una aguja está en el lugar indicado. El tercer ejemplo tenemos el mismo, ¿sí? Tenemos el círculo y tenemos solamente una aguja en el lugar indicado. Y en el tercer ejemplo tenemos los números que están mal distribuidos, tenemos las agujas y tenemos el círculo. Entonces en este caso tenemos un ejemplo de 3 puntos. En este cuarto ejemplo tenemos el círculo correcto, tenemos los números de forma correcta y tenemos una de las agujas en el horario indicado. Mientras que en el último círculo podemos apreciar que es el círculo correcto, la hora distribuida correctamente, las agujas de diferente tamaño y los números distribuidos correctamente. Ahora pasamos a lo que es el recuerdo diferido del AC, que tiene que ver con esta dirección que trabajamos anteriormente. Le vamos a solicitar que nos diga lo que recuerde sobre el nombre y la dirección que estuvimos repitiendo al principio, ¿sí? Luis Reinal, Pedro Goyena, 420 Rosario Santa Fe, ¿sí? Algunas de estas palabras son las que el paciente deberá recordar. No se las tienen que decir ustedes, sino que el paciente debe recordar alguna de ellas, indistinto del orden. Ahora bien, vamos a ir a lo que es el recuerdo diferido del ACR, y en este subtest solamente se va a tomar si el sujeto no recordó todos los ítems del subtest anterior. En caso que haya recordado todos, se le pone el puntaje máximo que es 5 y este test no se toma. Ahora bien,
Si no pudo recordar alguna de las palabras anteriores, vamos a hacer un reconocimiento visual y lo vamos a hacer por pistas, ¿sí? ¿Cómo será? Bueno, le voy a dar algunas pistas. El hombre se llamaba y le damos las opciones. Por ejemplo, Lucas Reinal, Luis Reinal, Luis Royal. Cada ítem reconocido de forma correcta es un punto. Bien, ahora pasaremos a lo que es la puntuación del AC. Vamos a tener por un lado orientación y no vamos a hacer una distinción de orientación espacial o de orientación temporal. El apartado de orientación tiene un puntaje máximo de 10. El apartado de atención, ¿sí?, que incluye el cálculo o el puntaje de mundo, que es un máximo de 5, y el puntaje de pelota, bandera, árbol, ¿sí?, de fijación, el apartado de atención va a tener un total de 8. Luego pasamos a los apartados de memoria. Vamos a tener el recuerdo de pelota, bandera, árbol, el nombre y direcciones, memoria retrógrada, el recuerdo diferido y el reconocimiento de la memoria, las palabras que pudo o no haberse olvidado o recordado, con un puntaje máximo de 26. Luego pasamos a lo que es influencia verbal, tanto fonológica como semántica, tenemos un puntaje total de 14. Luego en lenguaje tenemos comprensión, escritura, repetición de palabras, repetición de frases, denominación, comprensión y lectura irregular, ¿sí? Entre todos estos subtests vamos a tener en el apartado de lenguaje un puntaje máximo de 26. Y en cuanto a las habilidades visoespaciales, tanto de contar los puntos, de comprender cuáles eran las letras incompletas y de los dibujos que tuvo que haber hecho de forma correcta, vamos a encontrar en ese apartado un total de puntaje de 16. Pasamos entonces al apartado de puntuación del ACR y vamos a tener un cuadro al que vamos a tener que pasar todas las puntuaciones. Tengamos en cuenta que en este cuadro vamos a tener algunos apartados que puntúan para el Minimental y puntúan para el AC. ¿Qué quiere decir esto? El ACR incluye dentro del test el Minimental, ¿sí? Entonces vamos a tener el puntaje del Minimental, que es un máximo de 30, que va a valer también para el ACR, y el puntaje máximo del AC va a ser de 100, ¿sí? Tengamos en cuenta también que el puntaje de corte del AC es de 85 y del Minimental es de 26. En la próxima clase trabajaremos con el material que se encuentra a continuación.